Buen día, Yemi. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Puede leer el título del tema del día de hoy? Tema 5. Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Muy bien. Unidad de masa atómica. Listo. Observen ustedes las siguientes imágenes. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tenemos... ¿Qué tenemos ahí, Sergio? Sergio, buenos días. No está atento, Sergio. Medidor Ya. Y medidor. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué cosa medimos? para medir objetos. Bueno, con esa cinta puedes medir el largo de tu mesa, Sí, puedes medir el ancho de tu mesa. también vertical y horizontal. Ya, muy bien. Puedes medir las dimensiones de tu cuaderno, largo, ancho y Sí, altura. todo, Bueno, todos los objetos. Por ejemplo, el lápiz. bueno, está bien. Entonces, esta cinta métrica es un instrumento de medida para medir longitudes. Cuando hablo de longitudes puede ser el largo, el ancho y la altura, ¿no? Ese es un instrumento de medida. Y longitud es una magnitud. ¿Y qué viene a ser una magnitud? Todo aquello que se puede medir. Este es un instrumento de medida. Ahora, ¿qué tenemos en este caso, Sergio? Hola, Sergio. Sí, ya veo. ¿Qué es? ¿Qué instrumento de medida tienes? Instrumento digital. ¿Perdón? Se va tu señal, creo. Balanza. Una Una balanza. balanza digital. Es una balanza. Este instrumento de medida que se llama balanza, ¿qué, qué podemos medir? Peso y masa. Peso y masa. Bueno, por ejemplo, dame ejemplo, por favor. La harina. Ah, bueno, harina, ¿no? Vas a comprar y tú, La carne. cómo pedirías Los huevos. si vas a comprar a la tienda? ¿Qué dices de la harina? 1 kilo. Ah, ya, 1 kilo de harina. Muy bien. Podemos pedir 2 kilos de azúcar, ¿sí o no? 2 kilos. Sí. Entonces, este instrumento de medida que se llama balanza permite medir la masa. Así se llama, ¿ya? La masa, ¿ya? La masa. No el peso, sino la masa. Así como la longitud es una magnitud, la masa también es una magnitud. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Ahora, lo que yo puedo medir con la balanza, no puedo medir lo que hace la cinta métrica. No es posible, ¿no? No es posible. Veamos. Siguiente instrumento. Sergio, Reloj. el reloj es un instrumento de medida del tiempo. ¿Sí o no? Del Tiempo. tiempo, ¿no? El tiempo. Y el tiempo también es una magnitud. Es un instrumento que nos permite medir el tiempo. La siguiente imagen, ¿podrás identificarlo? Termómetro. Muy bien. ¿Qué magnitud medimos con el La termómetro? temperatura. La temperatura también es una magnitud. Sur.
una magnitud. Ahora, con estos cuatro ejemplos que estoy compartiendo con ustedes, ¿podré medir el largo, el ancho, la masa, el tiempo, la temperatura de un átomo? No. No es posible, ¿no? Porque son, digamos, muy pequeñísimos, pequeñísimo el, Microscópicos. ¿no? Muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es posible medir, por ejemplo, la masa del átomo con una balanza, ¿no? Entonces, ¿y qué han hecho los químicos? ¿Qué han hecho los químicos? Los químicos han establecido, este, unidades unidades para determinar las magnitudes de un átomo, ¿no? De un átomo, ¿ya? Es tan chiquito el átomo, si por ejemplo, a ver, vamos a ver por acá, si por ejemplo, es tan pequeñito, si ustedes, a ver, voy a ver aquí, si por ejemplo, a ver, estoy acá, ¿no? A ver, estoy acá. Imaginen esto sea un estadio, ¿no? Esto sea un estadio, el Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional. No importa que no me salga muy bien, ¿ya? El Estadio Nacional. Imagínense, o bueno, cualquier estadio, pues, ¿no? Cualquier estadio. Imagínense que en el punto medio del estadio donde empieza el fútbol, lo dejamos caer un alfiler, ¿no? Un alfiler en el punto medio. Es tan pequeño el alfiler que los que están en la tribuna o en cualquier parte del estadio no lo van a poder ubicar, ¿no? Más o menos para que tengan ustedes una idea de lo que significa, pues, las dimensiones de el átomo, las dimensiones del átomo, ¿ya? Esas dimensiones están pequeñitas. Entonces, ¿qué han hecho los químicos? Los químicos han determinado unidades, unidades adecuadas para determinar las dimensiones del átomo. ¿Cómo se llama? Se llaman unidades químicas de masa. Entonces, con las unidades químicas de masa, vamos a poder hallar la masa de los átomos, de las moléculas, averiguar la cantidad de sustancias que pueden tener, ¿no? Con estas unidades químicas que vamos a estudiar. Entonces, las unidades químicas de masa es aquella parte de la química que estudia las relaciones cualitativas, cuantitativas entre las sustancias y las unidades que lo conforman. Observen ahí el hidrógeno. Luego tenemos el oxígeno. Luego tenemos el carbón. ¿Ya? Esos se llaman isótopos. Explico de otra manera. Atentos, ¿ya? Atentos. A ver, estamos hablando, por ejemplo, del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno. Su símbolo es H, H. Cuando se estudia química, por ejemplo, el hidrógeno, vamos a poner como ejemplo el hidrógeno, en la parte inferior se escribe el número atómico. En la parte superior derecha, puede ser a la izquierda, pero en este caso el ejemplo que estoy proponiendo es el número de masa. ¿Ya? El número de masa. Quiere decir, los que están abajo son Z. Z, el número atómico. Número atómico del hidrógeno, uno, del hidrógeno, uno, del hidrógeno, uno. Esto significa que es el mismo hidrógeno,
no es una sustancia diferente. No es una sustancia diferente. ¿Ya? Ahora bien, en la parte superior, vuelvo a explicar, está el número de masa que se representa con la letra A mayúscula. Creo que ya lo hemos visto en algún momento. Pero bueno, esto es número de masa, ¿no? Masa. Para el primer hidrógeno es 1, para el segundo es 2, para el tercero es 3. Es el mismo elemento químico, pero que tienen diferente número de masa. A eso se conoce con el nombre de isótopos. Esto significa que el hidrógeno tiene 3 isótopos, de masa 1, de masa 2, de masa 3. Bien, muy bien. Pasamos ahora a ver con respecto al oxígeno. Su número atómico es 8, 8, 8. ¿Ya? Su número de masa del oxígeno es 16, 17, 18. Esto significa que el isótopo presenta, perdón, el oxígeno presenta 3 isótopos de masa 16, de masa 17, de masa 18. Igualmente, podemos hablar del carbono. Su número atómico 6, 6, 6 y su número de masa tenemos 12, 13, 14. El carbono también tiene 3 isótopos. La mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica está entre 2 a 3 isótopos, ¿no? Entonces, en la naturaleza, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono se encuentran formando estos 3 isótopos, ¿ya? Estos 3 isótopos. Ahora bien, si bien es cierto que están los tres, pero no todos están en la misma proporción. Algunos están en mayor cantidad. Por ejemplo, ahora me dirijo solamente al carbono. Luego les voy a decir por qué. Por ejemplo, el carbono, el carbono. De los 3 isótopos que tiene 12, 13, 14, el de mayor abundancia, el de mayor abundancia es el isótopo del carbono 12. ¿Ya? 12. Esto hay en mayor cantidad. A la vez que hay en mayor cantidad, es, digamos, este isótopo es el más estable, a diferencia del 13 y del 14. Entonces, ¿qué han hecho los químicos? Estudiaron todos los elementos químicos, analizaron y vieron, no, el carbono 12 es el elemento químico más estable. Por lo tanto, este carbono 12 va a servir de base de comparación con el resto de los elementos químicos y que lo voy a usar como referencia en la unidad de masa, unidad de químicas de masa. ¿Ya? Mucha atención. Seguimos la hilación para no perder. Si hay preguntas, levantan la manito y yo les absuelvo las dudas que podrían tener. ¿Listo? Entonces, veamos. La unidad de masa atómica, UMA, cuando ven ustedes la palabra UMA, es igual a la 12ª parte del isótopo del carbono 12. Repito, una unidad de masa atómica es igual a 1/12, o si no, la 12ª parte del isótopo del carbono 12, por las razones que he expuesto, que es el isótopo más abundante y el más estable. Por lo tanto, va a servir de base, va a servir de referencia para
comparar el resto de los elementos químicos. Si esto establezco en, en gramos, la equivalencia de una unidad de masa atómica en gramos es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Estoy hablando de su equivalencia. O lo que es lo mismo decir que 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, ¿no? Entonces, eso es su equivalencia. Profesor, pero no entiendo, ¿qué es equivalencia? ¿Cuál es la equivalencia en el tiempo? 60 minutos. ¿A cuánto equivale? Estoy seguro que me van a decir que es una hora, ¿sí o no? 60 minutos. Si les digo 120 minutos, ¿a cuánto equivale? 2 horas, así sucesivamente. En este caso, la equivalencia de la unidad de masa atómica lo tienen ahí anotado tanto en gramos como en kilogramos. Entonces, ¿qué hace la IUPAC? La IUPAC es un organismo internacional de la química a nivel mundial. Entonces, para efectuar las mediciones del átomo, asigna al átomo del isótopo de carbono 12 como masa de 12 unidades de masa atómica, por ser el isótopo más abundante y el más estable, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la razón. Veamos, mucha atención. Masa atómica, Ma. Si ustedes observan, a ver, rápidamente en la tabla periódica, van a observar del cloro, rápidamente en su tabla periódica. A ver, rápidamente en su tabla periódica. Buscan la masa atómica del cloro. Ah, ya está. Estoy esperando que me escriban. 35 45. Escriban, por favor, porque no. Muy bien, Sergio. Va, Sergio nada más está activo. El resto, ¿qué pasó? ¿Ah? Muy bien. Listo. Entonces continuamos. 35,45, 35,55. Bueno, ya está. Ahora sí. Entonces ahí tienen ustedes el sistema de cartesiano para poder explicar sobre la masa atómica. En la línea horizontal es masa atómica, ¿no? En la eje de las X. Y la forma perpendicular, la eje de la Y, viene a ser el porcentaje. ¿Porcentaje de qué, profesor? El porcentaje de abundancia. Por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, cuando tiene una masa de 36,964, esto existe en la naturaleza el 24,5%. ¿De quién estoy hablando? Del cloro, del isótopo del cloro número 37. Veamos. Siguiente. 75,5% de abundancia del isótopo del cloro 35, cuya masa es 34,965. ¿Ve? Entonces, tenemos la masa y el porcentaje de abundancia. A ver, por favor, sumen 75,5 más 24,5. ¿Cuánto sale? Escriban, por favor, para ya darme cuenta, ¿ya? ¿Quiénes están participando? ¿Cuánto sale? ¿Ya? ¿Cuánto sale? Vamos, vamos, vamos. 100. 100. Entonces, a eso se refiere el porcentaje de abundancia, que tenemos como referencia el 100%. Entonces, para hallar esa masa que aparece en la tabla periódica, se utiliza esta fórmula, ¿no?
se utiliza esta fórmula, ¿ya? Masa atómica del cloro, vamos a ver, reemplazando, aquí tienen masa atómica del cloro en el cuadro inferior, dice 75,5% es la abundancia, ¿ah? Se multiplica por la masa, 34,965. Ese es del primer isótopo. Y se suma con la abundancia y la masa del segundo isótopo, ¿no? Del segundo isótopo. Y luego se divide entre 100. ¿Cuánto salen los cálculos? 35,45. Esa cifra que aparece en color azul es lo que se encuentra en la tabla periódica. Entonces, de manera teórica es cómo es que se han establecido la masa atómica de los 120 elementos químicos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masa atómica, ¿cómo lo expresamos? En UMA. ¿Y qué viene a ser UMA? Unidad de masa atómica. Para ello también han utilizado un instrumento de medida que se llama espectrómetro, ¿no? Un instrumento de medida de manera análoga como una balanza, como una cinta métrica, como un reloj o como un termómetro, ¿no? Para hacerlo sentir, ¿ya? Para ver estas cosas. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Estamos aquí, ¿no? Esta cifra, ojo, esta cifra que hemos hallado mediante esta fórmula es lo que aparece. ¿Dónde? Esta cifra aparece en la tabla periódica. Estos datos están en la tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica. Todo este primer dato de aquí es de un isótopo. El otro dato de aquí es del otro isótopo. Se hacen los cálculos y me va a salir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Estamos claros? Sí, pues, Ya. profe, Dime. que sí estamos claros. Ya. Seguimos entonces. Entonces, ya hablamos de esto de aquí, cómo se determina la masa atómica de los elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Veamos un siguiente ejemplo, ¿no? Estamos hablando, en este caso, he puesto un ejemplo de cualquier elemento químico, ¿no? Un elemento contiene dos isótopos de 66 UMA y 68 UMA, con abundancia del 80 y el 20%, respectivamente. Haya la masa atómica del elemento, ¿no? Haya la masa atómica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es reemplazar, ¿no? Esto 66 UMA y su porcentaje de abundancia es esta de acá, ¿no? Hemos multiplicado con eso. Luego, el 68 UMA lo hemos multiplicado por su porcentaje de abundancia. Como verán, 80 más 20 es 100%, ¿no? Aquí abajo bien podría ir 100%. ¿No? Esta es la que tendría que hacer aparecer en la tabla periódica, pero como estoy hablando de un cualquier elemento X, para darles un ejemplo, este, eh, he puesto unas cifras, ¿no? Cuando hablamos de mayor estabilidad, por ejemplo, en el caso del carbono 12, ¿sabes cuánto es la abundancia? Casi el 99%, casi el 99%. ¿Mm? Ya la diferencia, el 1% estaría entre el isótopo de carbono 13 y 14, ¿no? En el caso del hidrógeno, el de masa 1 tendría el 99%. ¿Ah? El 99%. ¿Listo? Inquietudes, inquietudes, mis estimados jóvenes, ¿cómo vamos? Vamos. Lucero, hola Lucero. Lucero, Buenos días, profesor. ¿estamos atentos? ¿Alguna inquietud?
No, profesor. Ya. Muy bien, Lucero. A ver, un caballero por ahí. Fernando, buenos días. Buenos días, profesor. Pregunta, ¿alguna pregunta, Fernando? No, profesor. Listo, continuamos entonces. Sigamos. Ahora bien, ya hablamos cómo se halla la masa atómica de los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora hablaremos de peso atómico, ¿no? Peso atómico. Como verán ustedes ahí, peso atómico lo representamos con la P I A mayúscula. ¿A qué es igual? La masa atómica sobre una unidad de masa atómica. Por ejemplo, si estamos hablando del cloro, acabamos de hacer el ejemplo del cloro, su masa atómica es 35,45. De acuerdo a la fórmula, lo dividimos entre una unidad de masa. Entonces, ¿qué se van a cancelar? UMA en el numerador y en el denominador. ¿Qué queda? 35,45. Esto nos dice lo siguiente, ¿no? Esto nos dice lo siguiente, ¿no? eh, que el peso atómico es igual a la masa atómica, pero la diferencia que el peso atómico no tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. ¿De acuerdo? Explico mejor cuadro por cuadro. A ver, si, por ejemplo, del cloro, acabamos de hacer, ¿cuál es la masa atómica del cloro? 35 unidades de masa atómica. ¿Cuál es el peso atómico? 35,45. No tiene unidades, ¿no? Como verán, no hay unidades, no hay unidades. Del hidrógeno es 1 UMA y el peso atómico es numéricamente es igual. Numéricamente es igual. El peso atómico, pero no tiene unidades. No tiene unidades. Profesor, ¿y por qué ha puesto 35 aquí? Es que acá lo he redondeado, ¿no? Normalmente vamos a trabajar con estos números enteros, ¿no? Para no complicarnos con números decimales, ¿no? Se redondea para estudios de secundaria, ¿ya? De secundaria. Listo. Entonces ya sabemos masa atómica y peso atómico. Veamos lo siguiente. A ver. Seguimos con el mismo cuadro. Lo hemos quitado la masa atómica. Estamos hablando del peso atómico, que no tiene unidades. ¿Y qué pasa con el átomo gramo? Se le agrega la unidad gramos. Se le agrega la unidad gramos, nada más, ¿no? Nada más que se agregue la unidad gramos. Entonces, en el átomo gramo, ¿qué estamos agregando? Así, esto nada más. ¿Ah? Esto nada más. Hemos agregado, ¿no? Puedo decir de otra manera también, ¿no? Puedo explicar de la siguiente forma, ¿no? A ver, puedo hablar, por ejemplo, un átomo gramo de cloro, Cl, pesa, ¿no? Puedo poner así, o tiene una masa de ¿cuánto? De 35 gramos. Listo. ¿Ah? Si, por ejemplo, hablo de dos átomos gramos de cloro, ¿cuánto pesa? Ya no es uno, ya es dos, ¿no? 70 gramos. Si hablo de tres átomos gramos de cloro, ¿cuánto pesa? Multiplico, ¿no? 3 por 35. 3 por 5, 15. Llevo uno. 3 por 3, 9. Más uno, 10. 105 gramos. Así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Todo va bien? ¿Qué Sí, dices, profesor. qué dices, Yemi? Yemi. Hola, Yemi. Hola, profesor. ¿Todo bien? ¿Está claro? Más o menos Más o menos. voy ¿Otro entendiendo. ejemplo más? Sí. Listo, vamos. Entonces diríamos, por ejemplo, un átomo
gramo de carbono. ¿Cuánto pesa? Voy a la tabla periódica, ¿no? Dice acá 12 gramos. Es- Estoy sacando los datos de la tabla periódica, 12 gramos. Si me plantea, ¿y cuántos gramos tendrán dos átomos? Entonces lo multiplico. 12 por 2 sería 24 gramos, ¿no? Si me dicen 4 átomos gramos, ¿cuánto pesa? Multiplico 4 por 12, ¿no? 4 por 2, pongo aquí 8, 4 por 1, 4, y aquí sería 48 gramos, ¿ya? Así sucesivamente, ¿ya? Puede plantearse, ¿no? Podría plantearse de esta manera también. A ver, voy a bajar un celestito. Ahí, puede decir, ¿no? A ver, por ejemplo, estamos hablando, a ver, eh, a ver, vamos a hablar. Un átomo gramo de calcio. En mi teoría, yo sé que voy a la tabla periódica y encuentro su masa atómica, que debe ser 40 gramos, ¿no? ¿Y cuánto pesará 10 átomos gramos? ¿Cuánto pesará? No sé. Entonces hago mi reglita de 3 simple, que es el más sencillo. Sería 10 átomos gramo por 40 gramos. Listo. Todo dividido entre un átomo gramo. Entonces, las unidades gramo se simplifica, y entonces me va a quedar lo siguiente, ¿no? 10 por 40 sería 400 gramos. Listo, ¿no? ¿En cuenta? ¿Ya? Eso es lo que estamos planteando. O podría decir, a ver, el mismo ejemplo, un átomo gramo de calcio, por teoría ya sé que es igual a 40 gramos, ¿no? Entonces, a ver, si yo pongo como conducta, a ver, dice, y en 800 gramos, ¿cuántos átomos gramo habrá? Tengo que poner las unidades, ¿no? Entonces, igual acá sería un átomo gramo, ¿no? Por 800 gramos, dividido entre 40 gramos. Quito aquí y ya está. A ver, dividen 80 entre 4, ¿cuánto sale? Me escriben en el chat. Cancelo las unidades, gramos con gramos, y me va a quedar átomo gramo. Sergio me dice que es 2, ¿seguro? Dividen, a ver. Ah, ya, por ahí están. Sale 20 átomogramos de calcio. ¿Ya? ¿Listo? Sigamos. El tiempo va corriendo vertiginosamente. Ya está. Ahora bien, continuamos con otros ejemplos. ¿Ya? Ya, a ver. Ya estamos hablando de atomogramos, ¿no? Ya hemos explicado. A ver, masa molecular. La M mayúscula con una rayita en la parte superior. ¿Ya? Hallar la masa molecular de cloruro de sodio. Entonces, miren ustedes, 1 por 23 más 1 por 35. Igual del calcio y del cloro, del agua, del hipoclorito, y me sale esa cifra, ¿no?
Ya está. Pero voy a explicar paso a paso, ¿ya? Explicamos paso a paso. A ver, mucha atención. Cuando hablamos de compuestos iónicos, o sea, cuando encontramos metal y no metal, no metal y no metal, siempre se usa peso fórmula o masa fórmula. Pero cuando encontramos no metales, no metales, entonces se habla de masa o peso molecular. ¿Ya? Eso vamos diferenciando, ¿no? Muy bien. Ahora bien, explicamos. Explicamos. A ver, vamos a explicar. Voy a empezar por el último, ¿ya? De esta fórmula. A ver, del hidrógeno, su peso atómico es 1. Este dato está en la tabla periódica. Del cloro, su peso atómico es 35. ¿Ya? Del oxígeno, su peso atómico es 16. Estos datos he extraído de la tabla periódica. A veces se les escribe. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar. Observo en la fórmula. Observo en la fórmula. Atentos, a ver. En la fórmula. ¿Cuál es el subíndice del hidrógeno? No hay nada. Y esto me está diciendo, si no hay nada, ya entiendo que es 1. Multiplicamos, es 1. Del cloro. ¿Cuál es el subíndice del cloro en esta fórmula? No hay nada. Entonces entiendo que es 1. Entonces, esto será igual a 35. ¿Ya? ¿Cuánto es el subíndice del oxígeno? 2. Entonces voy a multiplicar por 2. Sería 22. 32. ¿Listo? Sumamos. ¿Cuánto sale? 7, 8. 78. 68. Esto es lo que ha salido. Como estamos hablando de masa molecular, estamos agregando UMA. UMA. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Más ejemplos? Sí. Ya, más ejemplos. Dios. Ya, más ejemplos. Debo irme al baño un ratito. Bueno, ahorita se va a cortar y regresamos rápidamente, ¿ya? Rápidamente regresamos. Listo, ya se fue. Ya se fue la conexión. Y profesor. ¿Me escucha bien, Valeria? Parece que no me escucha bien, Valeria. Muy bien, continuamos entonces con más ejemplos, ¿ya? Con más ejemplos. A ver, Manuel, ¿cómo estamos, Manuel? Manuel Sí, Linares. profesor. Sí, ¿Me escucha, Manuel? sí, profe, sí, sí. Ya, ¿está viendo los ejemplos que estamos desarrollando? ¿Sí? Manuel. Sí, profe, sí. Ya, vamos entonces. Segundo ejemplo, ¿ya? Tengo esta fórmula. C3, a ver, H8. Listo. Entonces, averiguo en la tabla periódica cuál es su masa atómica del carbono, que sé que es 12. ¿Listo? Del hidrógeno, su masa atómica es 1. Luego multiplico por la cantidad de átomos que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el carbono hay 3. Por lo tanto, voy a multiplicar por 3. ¿Listo? Por ejemplo, en el hidrógeno hay 8. Lo voy a multiplicar por 8. ¿Listo? Ya está. Multiplicamos 3 por 2, 6. Aquí sería 36. Aquí sería 8. Entonces sumamos y sale 4. ¿No? 4. 44. Nos dice
Mira lo que nos dice acá. ¿Ah? Cuando son no metales, utilizo esta palabra, ¿no? Masa molecular. Masa molecular, ¿ya? Entonces, hemos hallado qué cosa. La masa molecular de esta sustancia y se expresa en unidad, a ver, vamos a marcar, UMA, en unidad de masa atómica. UMA, UMA, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Listo? ¿Otro ejemplo más? ¿Sí? Hablen, muchachos. Vamos, otro ejemplo. Profesor. Por favor, hablen, pues. No se queden callados. Aquí tengo otra fórmula. H2SO4. Tengo hidrógeno, tengo azufre. Vayan viendo el peso atómico del azufre y del oxígeno. ¿Cuánto es del hidrógeno? A ver, hablen, escriban. ¿Cuánto es del hidrógeno? ¿Tienen la tabla periódica ahí? Ya saben, ¿no? Listo. Vamos, entonces no están participando. Del azufre es 32, del oxígeno es 16. Datos que he extraído de la tabla periódica. ¿Estamos conformes? A ver quién está por acá. Emerson, ¿estamos conformes? Sí, profesor. ¿Ya? Ya. A ver, Silvia, Sí, profesor. ¿cuál es el subíndice del hidrógeno? ¿Cuál es el número? 2. Muy bien, por eso estoy multiplicando por el 2, ¿ya? ¿Cuál es, qué número aparece debajo del azufre con el subíndice? ¿Hay números o no hay números? No hay números. Eso dice que es 1, ¿ya? ¿Y cuál es el subíndice del oxígeno? 4. Muy bien, multiplicamos. 1 por 2 es igual a 2. Y aquí tenemos 32. ¿Y cuánto será 16 por 4? 6 por 4, 24. Sería 64. ¿Ya? Sumamos 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? 8. 98. ¿Qué estamos hallando? La masa molecular. Entonces, si esto es así, lo expresamos en UMA. ¿Listo? En UMA. ¿Ya? Masa molecular. Otro ejemplo. Vamos rápido, vamos a ver acá. Este ejemplo. Este ejemplo. Uy, ya se va el tiempo. Vamos a ver. Calcio. Fíjense, en la tabla periódica es igual a 40. ¿De acuerdo? Del oxígeno es igual a 16. Del hidrógeno es igual a 1. ¿Cuál es el subíndice del calcio? ¿Cuál es el subíndice del calcio? ¿Ah? Es igual a 1. Por eso multiplico por 1. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno? Del oxígeno. Aquí hay 1, pero esto lo está afectando. Lo está afectando. Entonces multiplico. 2 por 1, 2. Por eso me sale acá 2 por 2. Ahora, ¿cuánto es del hidrógeno? Del hidrógeno es 1. 2 por 1 igual a 2 por 2. Multiplicamos 40, 32 y aquí sería 2. Luego sumamos, tenemos 4, 74.
unidad de masa atómica. Mucha atención a lo que voy a decir ahora. Verán ustedes que el oxígeno es no metal, el hidrógeno es no metal y el calcio es metal. Y cuando hay un metal, entonces, ¿qué llamamos? Llamamos peso fórmula o masa fórmula. Entonces, aquí estamos hablando de peso fórmula. ¿Por qué, profesor? Porque en la fórmula encontramos ya un elemento metálico. ¿Listo? Ahora, ¿qué más viene? Eso es rapidísimo. Después viene esto de acá. Masa molar, molécula gramo, ¿no? Molécula gramo. Eso lo explico con los ejemplos que pasó. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo anterior. Ya vamos a hacer con otro colorcito para poder diferenciar. Aquí hablamos de molécula gramo o mol gramo. ¿De qué sustancia? De esta sustancia, C3H8. Para allá la mol gramo, hago todo la misma operación, pero la diferencia sería 44 gramos. Nada más, es eso. Igual aquí, mol gramo, ¿de quién estamos hablando? Del H2SO4. Entonces, ¿cuánto es? 98 gramos, porque estoy hablando en mol gramos. Igualito aquí, sería la mol gramo del hidróxido de calcio sería igual a 74 gramos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Matías, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Hola, Matías. Matías, no está Matías. Recuerden ustedes que yo llamo en cualquier momento para una participación oral. ¿Qué pasa, Matías? ¿Qué? Ah, no. ¿No entendió o no hay ninguna pregunta? Todo está claro. Por aquí, a ver. Mm, sí. ¿Alguna inquietud? Matías, ya, ya. ¿Alguna inquietud? A ver, Silvia. Hola, Silvia. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, Silvia? No, ni una. Ninguna pregunta. Muy bien. Dicho eso, entonces todo está claro. Nos despedimos. No se olviden mandar su tarea hasta el día viernes máximo. Ya les envié los enlaces del formulario de biología y de química. ¿Ya? Ya lo tienen. ¿De acuerdo? Nos despedimos. Chao, profesor, cuídese. Cuídense, que tengan buen Chao, día. Chao, profesor. profesor. Nos vemos, nos vemos.